Bueno, vamos a iniciar con la grabación de la clase del día de hoy. Eh, en este caso en particular, a ver, voy a chequear si estoy grabando. Sí. Bien, en esta clase, que es la segunda, la número 2, vamos a tratar sobre nociones de dibujo técnico. Es una charla introductoria o es una charla, digamos, como para reforzar los conceptos básicos que se ven en otra materia y más que nada es para un poco nivelar a aquellos que no vieron dibujo técnico en la escuela secundaria por no ir a una escuela técnica. Entonces, más que nada es para, esta es una clase nivelatoria y también les aclaro que ustedes tienen la materia sistemas de representación. Bueno, esta clase que vamos a ver hoy eh, no reemplaza todo lo que van a ver en el sistema de representación, que va a ser mucho más. Pero bueno, esta es una idea de los temas que estamos interesados en la cátedra para que ustedes por lo menos tengan los conceptos básicos. Y bueno, eso no implica que todo lo que aprendan en el sistema de representación o aquellas personas que fueron a escuela técnica, todo lo que aprendieron en dibujo técnico, lo vamos a resumir en esta clase. Simplemente, como bien les decía, esto es una charla nivelatoria para aquellos que se están introduciendo en el dibujo técnico. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá les dejo un librito que es muy interesante, que se llama Charlas a principiantes, escrito por el arquitecto Eduardo Sacriste, y es un librito que trata sobre los primeros pasos en una carrera universitaria. Se enfoca en una carrera universitaria de arquitectura, porque está escrito por un arquitecto, pero eso no implica que los consejos que da en su librito sirvan para todas las carreras. Y bueno, ni que hablar para la ingeniería civil. Y bueno, cuando se presenta, aparece sobre, bueno, un poco este diagrama que lo transcribí y dice, bueno, cuando nosotros empezamos a formar el conocimiento, hablo de nosotros hablando de ustedes, digamos, los alumnos que están ingresando en la carrera de ingeniería civil, eh, van a empezar a desarrollarlo a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para obtener un conocimiento primitivo y para tener un conocimiento consolidado. También podemos decir de que quizás ustedes cuando realicen un proyecto van a tener el bosquejo o croquis preliminar y después el proyecto definitivo, ¿sí? Entonces, vean que en todo conocimiento hay que partir del análisis de la documentación, la lectura, la observación, digamos, el estudio criterioso, y después de leerlo todo y hacer los resúmenes, bueno, llegar a las conclusiones finales acerca de lo que ustedes entendieron de ese nuevo conocimiento que están impartiendo. Y bueno, acá pueden ver tres, tres curvas, tres curvas que corresponden a, según acá Eduardo Sacriste, eh, digamos en forma un poco graciosa, corresponde a tres tipos de estudiantes que existen en las carreras de grado, o tres tipos de estudiantes que están, digamos, en el inicio de eh, una carrera universitaria. Entonces vean lo siguiente, vean que, digamos, tenemos por un lado a los estudiantes que van adquiriendo el conocimiento de forma normal, es decir, a medida que pasa el tiempo, el conocimiento es paulatino, ¿sí? Y es diario, es constante, de por sí decirlo, y esto es algo importante para que ustedes tengan en cuenta de que ustedes no van a aprender la ingeniería civil y en particular todas las materias que están cursando de un día para el otro, sino que tienen que tener en cuenta que la construcción del conocimiento se va dando de a poquito, paso a paso, en forma constante. Y bueno, esto es la recta ideal o normal que ustedes debieran emprender con sus estudios.
Por otro lado, tenemos esta segunda recta que estoy marcando acá, que marca a los apurados, ¿sí? Y son quizás aquellos estudiantes que quieren obtener toda la información disponible, toda la información, hacerlo lo más rápido posible, leer todo lo más rápido, de tal manera de que, bueno, obtener toda la información en el mínimo plazo o en el tiempo más corto posible. Entonces vean lo que pasa con los que son apurados. Uy, tienen un micrófono abierto, a ver quién es. Voy a silenciar a todos, ¿sí? ¿Listo? Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, activa su micrófono, por favor. Pero bueno, volviendo a la curva de los apurados, vean que aprenden mucho al principio, pero después empiezan a decader. Y esta no es la idea, sino que la idea es que ustedes siempre estudien de a poquito. Y por último, no voy a explicar, esta es la curva de los perezosos, ¿sí? Que son aquellos estudiantes que estudian muy poquito, ¿sí? Lo ideal es, a medida que vamos avanzando con el tiempo, es estudiar o adquirir mayores conocimientos, ¿entienden? Y bueno, esto lo dejo a forma de introducción, que puede ser de aplicación para esta clase o para las demás clases que ustedes van a tener, en donde lo importante al momento de estudiar es que siempre eh, le dediquen un poquito de tiempo a, a la, a la clase y que no solamente tengan en cuenta el tiempo de exposición del docente, sino también tengan en cuenta el tiempo personal que ustedes les dedican a cada una de las materias. Con esto recuerdo en Israel una nota periodística que se le dio al rector de una universidad de Israel, el Technion. Esa es una universidad que tiene reconocimiento a nivel internacional. Y en esa charla, el rector lo que encomendaba a su entrevistador o lo que les decía era que él recomendaba que por cada hora cátedra dictada en la facultad por un docente, el estudiante debiera dedicarle por lo menos el doble de horas en su tiempo personal o en su estudio personal. Entonces tengan en cuenta lo siguiente, por cada hora de cátedra, 2 horas del estudiante aparte. Y el entrevistador le dijo al rector, pero discúlpeme, señor, tenga en cuenta que eh, está considerando mucho tiempo de estudio, ¿sí? Eso muchas veces se vuelve un poco inviable, digamos, teniendo en cuenta que quizás un estudiante está cursando 4 horas diarias, ¿sí? 3, 4 horas diarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por día va a tener que, de forma personal, eh, estudiar de 6 a 8 horas diarias. Entonces, no le alcanza la cantidad de días para estar tanto tiempo estudiante. Bueno, este rector lo que le dijo al entrevistador es que lo importante en el estudio es la disciplina. ¿Y cómo se logra la disciplina? Bueno, en Israel lo primero que hacen los estudiantes previo a iniciar la carrera universitaria es realizar el servicio militar obligatorio, en donde están de 1 a 2 años, digamos, con aprendizajes militares, y a partir de ahí pueden ingresar a la facultad. Y en esos 2 años eh, adquieren la disciplina, que, bueno, es muy riguroso, digamos, lo que dice este rector, pero bueno, lo pongo a título de informativo para que tengan en cuenta de que, digamos, cada uno tiene que tener su tiempo personal para poder realizar estos estudios. Continuando, bueno, esto también tiene que ver con la generación de proyectos, ¿sí? Ustedes a lo largo de todas sus carreras van a aprender distintos conocimientos científicos, conocimientos vinculados con
las ciencias, con la física, la matemática, la química, la tecnología de los materiales, el comportamiento de los materiales, la resistencia de lo mismo, para poder realizar, en definitiva, un proyecto estructural o un proyecto de algún tipo, de una obra, ¿sí? Entonces vean lo siguiente acá como también el arquitecto Sacriste lo que dice es que, bueno, al comienzo ustedes tienen una idea vaga, digamos, e imprecisa. A ver, hay una consulta. Ah, no. Ustedes tienen una idea vaga e imprecisa, algo así como una nebulosa, ¿sí? Entonces, lo que dice, las premisas que fijamos actúan como fuerzas que ayudan a darle forma. Entonces, vean lo siguiente. Ustedes al principio el conocimiento que están eh, adquiriendo en esta carrera universitaria, en este caso de ingeniería civil, es como si fuese una nebulosa. Y con cada nuevo conocimiento que ustedes van adquiriendo, van moldeando esa nebulosa hasta ir formando el verdadero conocimiento. Sí, muchas veces sucede más en la parte, en las materias, digamos, de ciencias básicas. Ustedes tienen álgebra, análisis matemático, que muchas veces es la primera vez que ven contenidos matemáticos tan, digamos, tan profundos, y lo que le va a pasar o lo que le va a suceder es que quizás están practicando y no entienden y no les sale cómo derivar, no les sale cómo integrar o cómo, eh, no sé, hacer alguna ecuación media difícil, y de repente van practicando, 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 y de repente hacen un clic en su cerebro y, y les empiezan a salir las cosas y empiezan a desarrollarse, empiezan a entender. Y bueno, un poco la idea de las distintas materias es que a ustedes se les produzca ese clic y empiecen a entender, empiecen a razonar y empiecen a adquirir conocimiento. Entonces, con todo lo que ustedes van aprendiendo, van moldeando esa nebulosa de tal manera de concretar el conocimiento. Al igual que otra, otra forma metafórica de hablar tiene que ver con la semilla y el árbol, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo que da de la semilla, en donde una semilla colocada en condiciones ideales con el clima y suelo dará una solución óptima, o dará, mejor dicho, un árbol con fuertes raíces, un árbol que crezca y que sea fuerte, digamos. Entonces, ustedes tienen que adquirir el conocimiento, eh, digamos, que perdure en el tiempo. Es decir, que tienen que formar unas buenas bases, unos buenos cimientos de un edificio, unas buenas raíces de un árbol, y, digamos, y tienen que formar un árbol grande, digamos, un árbol robusto, de muchas hojas, de mucho conocimiento, no un árbol finito, con poquitas hojas, con pocos conocimientos, sino que eh, ustedes hoy en día están plantando esta semillita, digamos, en el primer año de la carrera, para que cuando ustedes terminen la carrera hayan formado este gran árbol. Lo mismo sucede con un edificio, digamos. Lo importante de todo edificio, después vamos a ver, es que tenga buenas bases, buenos cimientos o buenas fundaciones. ¿Y para qué? Para que evitar que en el futuro eh, tenga fisuras, tenga grietas, tenga anomalías. Entonces, bueno, acá está el ejemplo del edificio con las buenas bases y está el ejemplo del árbol con las buenas raíces. Así que bueno, dejamos de lado esta introducción, digamos, de carácter metafórica, digamos, de carácter conceptual, y pasamos de lleno a las normas de dibujo técnico, que son de aplicación para la ingeniería civil. Y que acá les paso a citar, bueno, eh, les paso a citar las distintas normas que tienen que ver con líneas, formatos, escalas, cotas, plegadas.
símbolos para la construcción, símbolos de artefactos, etc. Por lo pronto, tiene que tener en cuenta que lo que utilizamos son las normas IRAN de dibujo técnico para la ingeniería civil o para la arquitectura. Y ustedes me pueden decir tranquilamente, bueno, pero ¿qué es IRAN? IRAN es un instituto que regula normas técnicas, ¿sí? Es muy similar al INTI, por ejemplo, y sus siglas corresponden al Instituto me lo olvidé, La de racionalización. Racionalización Argentina de Materiales. ¿Puede ser? A ver, alguien que me ayuda. Sí, sí, es eso, profe. Bien, justo estoy pensando en lo que va a venir en la próxima diapositiva, así que, bueno, vuelvo a decirles, IRAN es el Instituto de Racionalización Argentina de Materiales y tiene que ver con estándares normativos para racionalizar o, digamos, tener conceptos del tipo arbitrario, del tipo convencional y que sea aceptadas por todas las partes. Entonces, en este caso tenemos, vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver en detalle qué es lo que nos dice la norma. Bueno, respecto a las líneas, podemos citar a la norma IRAM 4502 de dibujo técnico, en donde aparecen cuadros de este tipo, en donde tenemos tipo de líneas, las proporciones, sus espesores, su aplicación, en donde podemos ver las líneas llenas o continuas, sirven para contornos, para aristas visibles. La línea más llena y fina, quizás para cotas o para un rayado o un hatch, se le suele decir por su nombre en inglés. Líneas discontinuas, líneas curvilíneas o líneas curvas, trazados, líneas de trazo corto, de trazo largo y punto y demás. Bueno, ahora vamos a ver en distintos ejemplos para qué utilizamos estas líneas. Vean que también hay que tener en cuenta los espesores, ¿sí? Y cuando uno dibuja la planta o el corte de una vivienda, tienen que entender que lo que se ve para abajo va con línea llena. Lo que está por encima de la línea de corte se ve con línea punteada. Los ejes medianeros o las líneas municipales se pueden dibujar con línea punteada o con línea de trazo y punto. Eh, no sé, una superficie aérea que esté por encima de nuestra vivienda, no sé, un techo o lo que fuere, también se dibuja el contorno del mismo con línea de trazo. Hay que tener en cuenta que cuando uno dibuja una vivienda, lo que hace es dibujar las paredes o muros o tabiques y las puertas y las ventanas. Bueno, los muros van con una línea continua o una línea llena gruesa, las ventanas van con una línea continua fina y así sucesivamente. Pero bueno, por lo pronto les dejo esta pequeña introducción que de a poquito vamos a ir desarrollando con el transcurso de las clases. Bueno, cómo es el correcto dibujo técnico de un plano. Acá vemos la segunda parte de la tabla, en donde podemos ver, bueno, distintas separaciones, distintos espesores, distintas dimensiones de distintos trazos. Tengan en cuenta que cuando uno hace dibujo técnico, dibuja, bueno, antiguamente, o digamos más que nada porque hoy en día el dibujo técnico a mano pasó a reemplazarse por el dibujo técnico por computadora, por un programa de diseño asistido que es el llamado AutoCAD. Entonces, antiguamente, o seguramente alguno de ustedes también, con un tablero de banco, que es simplemente una tabla con una regla paralela, ¿sí? Una regla centimetrada o milimetrada,
en donde colocan una hoja encima de él y empiezan a desarrollar el dibujo técnico, con lápices o con microfibra, ¿sí? Y los lápices son de distinto espesor. El que utilizamos normalmente nosotros es el lápiz de diámetro 2HB. ¿Y qué significa que un lápiz sea 2HB? Significa que va a tener un grosor de la mina, del grafito de la mina, de 2 milímetros, y HB significa la dureza de ese grafito, ¿sí? Que es una dureza intermedia. Tengan en cuenta que para dibujo técnico también tenemos lápices que son B, es decir, que son de trazo más blando, y los que son H, ¿sí? Que son de trazo más duro, más fuerte. Entonces, según en correspondencia con el dibujo que ustedes estén haciendo, utilizan lápices HB, lápices B o H. También tengan en cuenta que los lápices mecánicos, ¿sí? Pueden tener distintos espesores, como ser 0,5, 0,7, 0,2 o 0,3. Y también pueden trabajar con grafitos que sean H, B o HB. Y esto tiene que ver con que, bueno, para dibujo técnico por lo general utilizamos, digamos, grafitos de mediana a de alta dureza. Pero quizás para dibujo artístico se utilizan los de dureza blanda, ¿sí? Cosa de poder generar un sombreado, digamos, en el dibujo y que sea más artístico. Respecto a las microfibras, una marca que se utilizaba hasta hace algunos años eran las Rotring, que también tienen espesores desde 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,2, y sirve para poder realizar el dibujo en papel manteca o en hoja de calcar. Y que ese dibujo pueda ser después realizada la copia. Bueno, después de hablar de tipo de líneas, hablamos de los formatos o elementos gráficos y plegado de láminas. Esto corresponde a la norma IRAN 4504 de dibujo técnico. Y acá podemos decir de que el dibujo original debe ejecutarse sobre la hoja del menor formato que permita la claridad y la resolución deseada. Es decir, a ver si tengo un lapicito, pluma. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una hoja así de grande, no puedo escribir mi plano solamente en este sector, dejando vacío todo el resto de la hoja, sino que yo hago un dibujo que está en una determinada escala y está dibujado en este sector, bueno, adopto una hoja de este tipo, ¿sí? No el formato más grande, sino porque estoy desperdiciando la hoja y el dibujo no se llega a apreciar. Entonces, para ello hay que tener en cuenta que la norma IRAN obtiene distintos formatos, que esto viene dado de la norma DIN de dibujo técnico, que son normas europeas, y que definen en el Sistema Internacional de Medidas distintos formatos, siendo el A0, A1, A2, A3 y A4. Y lo que nosotros podemos distinguir, para aquellos que no conocen, que el A4 es la hoja de impresora. ¿Sí? Si alguien sabía que la hoja de impresora tiene formato A4, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe. Sí. ¿Y qué indica esto? Bueno, la hoja de impresora es una hoja del tipo rectangular y tiene de base 210 milímetros y de altura 297 milímetros.
¿Se entiende? Altura y base de la hoja A4. Entonces, la hoja que le sigue es la hoja A3. Y la hoja A3 es directamente 2 veces la hoja A4, formando un tamaño A3, que es el total. ¿Y cuáles son las medidas? 2,97 por 4,20. Si nosotros fijamos lo siguiente, existe una relación de el ancho y el alto de una hoja respecto a la anterior. Entonces, vean lo siguiente. El A3 es igual a, el ancho de una 3 es igual a 2 veces el ancho de una 4. Y ahora vamos a lo siguiente. Vean esto. ¿Qué mantuvimos en el A3? Mantuvimos el alto. ¿Sí? Ancho, alto. Vean que para el A2, el alto de un A2 es el equivalente a ¿qué? Al ancho de una 3, ¿sí? 420. Y vean que el ancho de una 2 es el equivalente a 2 veces el ancho de la 3, del formato A3. ¿Se entiende hasta ahora lo que quise decir? Hagan por favor la siguiente cuenta. 297 por 2, ¿cuánto da? Si alguien puede decírmelo, por favor. 594. 594, muy bien. Y bueno, acá hay unas pequeñas matices porque vean que el A1, el formato A1, tiene el alto del formato A1, 594, es equivalente al ancho de los formatos A2, ¿sí? Y vean que el ancho es 2 veces el alto del A2. Acá hay una pequeña matiz porque tendría que dar esta cuenta 840, ¿sí? Pero bueno, consideren que es válido esto y que esta razón que les estoy, o esta relación de lados que les estoy mostrando, se cumple. Y así sucesivamente hasta llegar a la máxima denominación de formato de papel, que es el A0. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que cuando uno les pide imprimir un plato en tamaño A1, bueno, las dimensiones de tamaño A1 son de casi 60 centímetros por 84 centímetros. Entonces, y vean que el tamaño A0 es el máximo y no todas las casas de ploteo plotean en tamaño A0, sino que muchas veces tienen el plotter máximo de tamaño A1. Es decir que tengan en cuenta que ahí estoy viendo una pregunta. Tengo entendido que ese milímetro de más es por el plegado. Tendría que averiguarlo, pero yo creo que es porque vienen de la norma DIN y quizás en el cambio de unidades siempre hay alguna cosita más. Pero bueno. Según lo que tengo entendido, profe, los plotters los tienen de 60 centímetros o de 1 metro. ¿De qué me estás hablando? De los lugares donde plotean los planos, tienen el plotter de una altura máxima de 60 o de 90 era. Sí, el de 90. El de 90 es el plotter. Y el de 60. Entonces vean que están limitados en determinar un formato. ¿Sí? En imprimir o plotear un formato. Entonces, por lo general, el plotter, que vendría a ser la impresora de carro ancho, imprime tamaño A4, una impresora normal, imprime de tamaño A3. Después está la de 60 centímetros de carro de 60 centímetros de longitud, como bien dijo nuestro compañero. Después está el de 90 centímetros de longitud, que ese puede imprimir hasta un formato A1. Y por último está la impresora o plotter,
que tiene el carro de impresión más largo, que es de 1,20 m, que puede imprimir el formato A0, que tiene casi prácticamente 1,20 m de largo. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Acá podemos apreciar, sí, Profe. sí, adelante. Las medidas que estaban a la derecha, ¿cómo es? Porque esas no las entiendo bien. A ver, un segundito. Esperen que voy a borrar. A ver, acá tenemos... en realidad es el tamaño A3 por 3. El tamaño A3... A ver... Perdón, esto déjame que lo vean la norma IRAN. Así lo vemos, pero tengan en cuenta primero esta tabla. ¿Sí? Esta tabla Profe, esto lo que quiere explicar no es como las medidas iguales dependiendo solamente del largo y no del ancho. O sea, que el formato A4 tiene la misma medida, el largo de una 3, o sea, es adosado. No me sale bien el nombre. Porque lo había leído, pero no me estoy acordando bien. El A4 por 5, A4 por 3, A4 Sí, por va cambiando 4. la cantidad. Mantiene la altura y van adosando a los costados hojas. Lo mismo el A3 por 3 mantiene lo que sería el ancho para nosotros, pues está paisada la hoja, pero figura como altura, y le van adosando hojas en los laterales. Eso es lo que está poniendo A3 por 3. Sí, exacto. Tenés razón. Pero bueno, tengan en cuenta que nos vamos a desarrollar o enfocar en esto que está acá, ¿sí? Esto me genera confusión. Lo que voy a hacer es, para la próxima presentación del año que viene, la voy a sacar. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando hay información de más? Bueno, puede llegar a prestar a la confusión, digamos. Y la idea no es prestar a la confusión en la clase, sino que lo interpreten, ¿sí? Les voy a leer lo que dice la norma IRAN respecto a la tabla 2, que es esto que dice acá, ¿sí? Estos formatos se obtienen por alargamiento del lado menor de un formato de la serie A que tienen largo igual al múltiplo del lado menor indicado en la tabla 2 del formato básico elegido. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que presta a la confusión, ¿sí? Gracias por la aclaración por los alumnos técnicos. Pero bueno, vamos a desarrollarnos o centrarnos en esta planilla, ¿sí? Y tengan en cuenta las proporciones, ¿sí? Así vean que, por ejemplo, como bien les dije, 2 hojas A4 van a formar una 3, 2 hojas A3 van a formar una 2, 2 A2 van a formar una 1 y 2 A1 van a formar un formato A0. Así que vean lo siguiente. Acá lo que podemos ver es que todos esos planos tienen una distinta configuración de rótulos y de márgenes, ¿sí? Que hay que tener en cuenta toda la rotulación que implica lo siguiente. Ustedes tienen el formato que quizás sea el tamaño A3, que presenta 2,97 por 4,20, y hay que dejarle, bueno, por norma, una separación al plano, ¿sí? Una separación al plano que tiene que ver con el formato final, obviamente 2,97, y el formato final 4,20. Y acá vean los rótulos que le dejamos de tal manera de enmarcar la hoja y nuestro dibujo técnico. Entonces, ustedes cuando dibujan un plano tienen que enmarcarlo, y esta enmarcación va a estar dada de 10 centímetros en estos 3 lados que estoy marcando, inferior, derecho y superior, y de 25 milímetros en el lado izquierdo, ¿sí?
¿Y por qué tenemos 25 milímetros? Porque esto nos permite hacer agujeritos para poder colocarlos en el interior de una carpeta. Entonces acá les dejo lo que nos dice la norma IRAN 4504. Profe, no entendí lo de los 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Milímetros. 10 milímetros, sí, tienen que dejar 1 Centímetros. centímetro o 2,5 centímetros o 10 milímetros y 25 milímetros. Para enmarcar el dibujo, ¿sí? Acá hay otro ejemplo en donde tenemos la hoja A4 que es de 210 por 297 y acá está el margen, ¿sí? El rótulo, digamos, que forma todo este recuadro, que es de 10 milímetros y de 25 milímetros, de tal manera de que acá deje espacio para poder colocar los ganchitos. ¿Se entendió esto? Esto es como muy técnico, digamos. Si ustedes leen la norma, que después se las voy a mandar, está todo al pie de detalle. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. No, profe. Bien. Después hablamos sobre el plegado de las láminas. Entonces, el plegado, sí, porque tengan en cuenta que, digamos, el formato A0 es como si fuese un papel de muy gran extensión que tiene 1,20 m por 1 metro de ancho y largo. Hay que tratar de plegarlo, o los sucesivos planos hay que plegarlo de tal manera de poder guardarlos en una carpeta. Vean que cómo es todo el plegado hasta formar esto que está acá, de 1 a 1, en una 2 sucede lo mismo, en una 3 es más sencillo, en una 4 es simplemente dejar la hoja. Entonces vean que el módulo de plegado de referencia es el formato A4. Entonces vean cómo se doblan los planos de tal manera de formar el tamaño A4. Y esto se hace así, es más, hay como una técnica de doblado de plano, y esto es algo que seguramente aquellos que fueron a la escuela técnica les habrán explicado y les habrán rebotado un plano por doblarlo mal. Y bueno, acá la norma IRA nos define, bueno, cómo es la técnica de doblado, de tal manera de que uno, por ejemplo, tenga un plano en una carpeta que esté abrochado y pueda extenderlo totalmente de tal manera de que pueda abrir y cerrarlo sin ningún problema, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente, a ver si tengo un plano más grande. Bueno, voy a usar este ejemplo. La lectura de un plano siempre va a ser de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. ¿Y esto por qué les implica? Porque ustedes tienen que colocar los elementos de alguna forma que puedan ser de fácil lectura, ¿sí? Ustedes no tienen que colocar, por ejemplo, este es un plano, algunos elementos de dibujo acá, otros elementos de dibujo acá, otro por acá, sino que tienen que ser ordenados. Al igual que algo que tienen que distinguir, la lectura de un plano, cuando tenemos letras y dibujos en la otra dirección, en la dirección vertical, se hace, vean lo siguiente, mirando hacia la izquierda, ¿sí? Mirando de derecha hacia izquierda. Entonces vean que nosotros dibujamos o escribimos hojas sin recortar de abajo hacia arriba, ¿sí? Y no está escrito de esta forma, hoja, como lo estoy escribiendo acá, de arriba hacia abajo, sino que este es la correcta manera de escribir un plano, al igual que de acotarlo. Vean que esta cota está así y no está al revés, ¿sí? 51 escrito así.
Y eso es porque por convención uno tiene que, digamos, leer el plano siguiendo un orden. Y en este caso, las letras verticales se leen mirando desde la izquierda, perdón, desde la derecha hacia la izquierda. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta para que ustedes desarrollen un plano o escriben un plano. Entonces acá vean cómo la norma IRA nos pone los ejemplos de encuadernación, cómo se van doblando los planos de tal manera de que quede plegado para poder encuadernarse. Y bueno, acá lo que podemos apreciar es el rótulo, ¿sí? Los márgenes y el rótulo. Acá vemos el rótulo del plano. Acá vemos el rótulo del plano, es este que estoy marcando acá. Los rótulos por lo general se suelen colocar, ¿sí?, en el borde inferior derecho. Entonces vean lo siguiente: borde inferior derecho, borde inferior derecho. Esto está así en este borde porque la escritura es en este sentido, ¿sí? Al igual que este, la escritura es en este sentido, entonces se coloca el rótulo en este otro lugar. ¿Y qué característica tiene el rótulo? Bueno, cada plano debe llevar el rótulo en el borde inferior derecho, dentro de la zona de ejecución del dibujo, y tiene algunas características o identificaciones, ¿sí?, en donde podemos ver acá que esto está dado por la norma IRA. Esto no implica que es de carácter o de uso obligatorio, sino que ustedes pueden diseñar un rótulo, pero siempre y cuando tenga toda la información disponible. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el rótulo tiene que tener, digamos, un ancho fijo. ¿Y por qué está dado de esta forma? De 17,5 o de 175 milímetros, porque ustedes recuerdan que habíamos dicho que el margen de la hoja, ¿de cuánto es a la derecha? De 10 milímetros. Y a la izquierda es de 25 milímetros. Entonces, si nosotros sumamos 25 milímetros más 175 más 10, nos termina dando 210, que es el ancho de la hoja A4, ¿sí? 210. Entonces, ustedes pueden, en altura, bueno, puede ser de 30, 40, 50, 60 o lo que fuere. Una de las recomendaciones de la norma es que sea de 51 milímetros. Inclusive, la separación entre líneas dentro de cada rótulo también está dada por estas definiciones que figura la norma. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que tiene que haber en un rótulo o en una carátula de un plano? Bueno, el nombre del plano, ¿sí? La escala del plano, dentro del nombre también puede haber alguna cuestión que identifique el tipo del plano que es, el número de plano, la fecha de ejecución del mismo, alguna clave y, no sé, algunos nombres de los proyectistas o de la empresa constructora o demás. Acá, a la izquierda, está identificado lo que iría en cada número, ¿sí? Importantísimo, la escala del plano. Y si el plano presenta dibujos con distintas escalas, bueno, hay que identificar cada una de las escalas y colocar la palabra varias, cosa que el que lee el plano ya sabe de qué tipo de plano de qué tipo de escala puede haber, si escalas de reducción o de ampliación o de detalle. ¿Y por qué se coloca la mayor cantidad de información disponible en el rótulo del plano? Porque tengan en cuenta que si ustedes tienen una carpeta de planos de la construcción de un edificio, por ejemplo, y
tienen formatos muy grandes, todos son formatos A0 o A1, tengan en cuenta que ustedes al buscar un plano, con el simple hecho de leer el rótulo o la carátula del plano, ya pueden determinar si es el plano que ustedes están necesitando, ¿sí? Quizás ustedes están en una instancia de ejecución de la estructura y están en necesitan, es un edificio en torre, necesitan los planos de replanteo de la estructura del piso 10 y el plano de replanteo de la mampostería del mismo piso. Entonces, tienen que identificar esos dos planos para poder sacarlos de la carpeta técnica y poder llevárselo para, no sé, realizar algún replanteo o verificar alguna cota. Entonces, es muy importante que en el rótulo o en la carátula, también le suelen decir, haya información necesaria e indispensable que nos permita identificar del tipo de plano que estamos trabajando. Profe, Sí, entonces también vale decir de que una vez que nosotros vayamos encarpetando, el rótulo nos tiene que quedar en la parte delantera y a la hora de encarpetar la hoja, por ejemplo, nosotros tengamos una 3, una 2, tiene que quedarnos del mismo tamaño que tiene una 4. sí, por lo general vos tenés un grupo de planos que capaz que sean de distintas hojas, ¿sí? O de distintos formatos. Vos tenés que tratar de respetar que todos los planos tengan el mismo rótulo de tu obra o de tu proyecto. Y sí tienen que estar ubicados en el lado izquierdo inferior. Ah, está listo, parece perfecto. Por ejemplo, este es un rótulo chiquito, pero algunas veces lo que hacen es el rótulo o la carátula de un plano municipal directamente abarca todo el tamaño de un formato A4. Entonces algunos lo que hacen es, bueno, ya que el plano municipal del edificio tiene esas características, realiza el resto de los planos de replanteo, de los planos de obra o los planos de instalaciones, con un formato similar. Eh, pero bueno, muchas veces, eh, digamos, generar rótulos tan grandes implica usar mucho espacio de hoja y cuando uno va haciendo todos los planos para la construcción de un edificio, hay que hacer muchos detalles constructivos o hay que hacer ampliaciones para poder detallar alguna zona en particular y eso implica que nos vayamos quedando sin espacio en los planos. Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso es, bueno, tener un rótulo que sea acorde a la obra que van a ejecutar. Obviamente, los planos y los rótulos de una vivienda unifamiliar, de una planta, van a ser con que respete estas dimensiones mínimas y algunas características mínimas, está bien, y caso distinto a realizar, no sé, una torre de 20 pisos que tiene mucha documentación. Por lo general también acá, agregando, eh, van a ver que acá lo que dice es dibujó, revisó y aprobó. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en las grandes empresas, por lo general, a las personas que dibujan los planos se los suele denominar dibujantes. Hoy en día, con el uso de AutoCAD, se los suele llamar cadistas. Entonces son las personas, quizás, no sé, personas que están trabajando en una empresa constructora, que quizás sean estudiantes de ingeniería o de arquitectura, y están en la oficina técnica realizando planos o dibujando. Entonces, ese plano, por lo general, después tiene que ser revisado por alguien con experiencia y con, no sé, la persona que va a construir esa obra
y toda la información que esté disponible en ese plano tiene que servirle para que en la obra tenga todo resuelto, ¿sí? Y no tengan que quizás inventar cosas que por culpa de no tener planos con la información suficiente, digamos, sea más rápido en la obra. Tengan en cuenta que, digamos, en una obra, por ejemplo, de una estructura de hormigón, quizás ustedes trabajen como jefes de obra y directamente agarren el plano de encofrado y el plano de armaduras, y el plano de encofrado se lo pasen al capataz de, de operarios, al capataz, que tiene que ver con el carpintero, digamos. Por lo general, el obrero que hace encofrados en obra se los suele denominar oficial carpintero. Y el obrero que hace las armaduras o los dobleces de las armaduras para las losas, las vigas, las columnas, se lo suele llamar oficial armador. Entonces vean lo siguiente, el plano pasa desde el proyecto o, digamos, lo que se haga en gabinete, pasa a la obra, lo ve el jefe de obra, se lo pasa al capataz, el capataz se lo pasa al oficial armador o al oficial carpintero que hace los encofrados, y tengan en cuenta que todas esas personas debieran de interpretar correctamente los planos, sin considerar su formación previa o sus estudios previos, porque, digamos, el plano tiene que ser entendido por todas las partes. Entonces, vamos a continuar. La escala, ¿sí? Esto es algo sumamente importante. ¿Y qué es la escala? Bueno, es la relación aritmética o la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones del elemento representado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dibujamos una casa, que la casa va a estar compuesta por una cocina, un comedor, 2 dormitorios y un baño, por ejemplo, y que los dormitorios tienen dimensiones de, no sé, 3 metros por 4 metros de ancho y largo y 2,60 metros de altura. El otro dormitorio podemos decir que tiene las mismas dimensiones. El estar comedor tiene dimensiones de 4 por 6 y la cocina de 4 por 2. El baño tiene unas dimensiones de 2 metros por 1,60, siempre hablando en planta, en ancho y largo. Entonces, si uno tiene que dibujar en un plano, lo que tiene que hacer es dibujarlo, escalarlo, y no dibujarlo en escala real. 1 metro en la realidad es igual a 1 metro en el plano. Entonces utilizan escalas como ser, por ejemplo, las que marcamos acá. Acá sí les puse la correspondiente a construcciones civiles. Si ven en la norma IRAN, esta tabla continúa para construcciones mecánicas, por ejemplo. Y lo que podemos ver de esto que me dice que tenemos escala de reducciones, escalas naturales 1 en 1 y escalas de ampliación. Entonces acá lo que le marco, aquellas que son escalas que sirven para detalles, escalas generales o escalas de ubicación. Nosotros en las construcciones civiles vamos a utilizar por lo general esto que está acá. Esta que está acá, en donde tenemos que detallar, digamos, algún local o algo, utilizamos estas escalas. Por lo general vamos a trabajar con estas escalas, 1,50, 1,100, 1,200, como escalas generales para plantas, cortes. Los planos de replanteo suelen estar o están en escala 1,50. En el caso de tener, digamos, obras que sean grandes, no sé, capaz que tengan que construir o participar en la obra o en la ejecución de una nave industrial que tenga dimensiones de 25 metros por 200 metros de largo o 150 metros de largo. Entonces, quizás ahí realizar un replanteo de escala 1,50 es un poco largo. Entonces, se suele replantear a una escala 1,75 o en 1 en 100.
Pero por lo general para edificios, para viviendas, los planos generales son en escala 1 en 100. Alguna silueta de superficies en un plano municipal suele ser de escala 1 en 200, o el plano de techos, que tiene muy poca información, es de escala 1 en 200. Los planos de replanteo, o los planos para la construcción, son de escala 1 en 50. Y quizás algún plano de detalle, como ser plano de detalle de la instalación de la cocina, plano de detalle de la instalación del baño, se suelen realizar escala 1 en 10 o 1 en 20. Por lo general, escalas naturales o escalas de ampliación nosotros no utilizamos en la ingeniería civil. Por lo general. Eso no implica que quizás tengamos que, no sé, realizar el plano de un detalle de un encuentro de una estructura metálica, de un nudo, donde tenemos distintas perfilerías y tenemos que hacer el detalle de la soldadura y el detalle de cómo es la unión metálica, o también en el caso de una construcción de madera, en donde tengamos que detallar cómo es la unión de la madera, y ahí sí quizás tengan que realizar escalas 1 en 1 o escalas de ampliación. Pero por lo general vamos a trabajar con escalas de reducción, y tengan en cuenta que una escala 1 en 50 implica que 10 centímetros en el plano equivalen a 500 centímetros en la vida real, ¿sí? En la realidad. Y que, ¿para qué nos sirve también detallar la escala? Bueno, porque uno en obra, cuando quizás no tiene una dimensión, lo que hace es agarrar una regla y medir la escala. Si está en escala 1 en 100 y uno mide 1 centímetro con la regla o 2 centímetros con la regla, eso implica que la dimensión de ese local va a ser en la realidad de ¿cuánto? A ver, le pregunto a ustedes. Si nosotros tenemos un plano de una vivienda, que está el plano dibujado en 1 en 100, y nosotros medimos que un local tiene 3 centímetros. ¿De qué dimensión estamos hablando en la realidad? 3 metros puede 3 ser. metros. Significa que Bien. tiene 3 metros. Bien, 3 metros. Y si nosotros estamos en un plano que tiene escala 1 en 50 y medimos 10 centímetros, ¿cuánto estamos hablando en la realidad? 5 metros. 5 metros, bien. Para el resto de los alumnos, Profe, sí, ¿puede ¿vale? repetir porque no me quedó claro? Bien. ¿Entendiste lo que es la escala? Es la relación que existe entre tu plano y la realidad, o el elemento real representado. ¿Eso se entendió? Sí, eso sí. Cuando el ejemplo no me quedó claro. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Una escala 1 en 100, ¿qué significa? Significa que en el plano voy a representar lo que me figura en la realidad 100 veces reducido, porque es una escala de reducción. Entonces, por ejemplo, si tengo un plano que tiene una vivienda y mido que un local con la regla, con el centímetro que todos ustedes conocen y que tienen, miden y ven que tiene 3 centímetros y está en escala 1 en 100 el plano, ¿a cuántos metros equivale o a cuántos centímetros equivale de la realidad? Equivale a 300 centímetros o a 3 metros. ¿Por qué? Porque en el plano la escala está reducida 100 veces la realidad. Entonces, 3 centímetros por 100 son 300 centímetros, es decir, 3 metros. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Acá no les puse nada respecto de los elementos, pero tengan en cuenta que existe una reglita que se denomina escalímetro. Y el escalímetro permite identificar distintas escalas. 1 en 25, o 1 en 20, 1 en 50 y 1 en 100. Entonces ustedes pueden directamente medir
sin hacer la conversión. Agarran la parte del escalímetro que sea 1 en 50, miden 1 centímetro, no, miden una unidad en esa escala correspondiente y les va a dar directamente en la escala 1 en 50. Entonces, para aquellos que no fueron a una escuela técnica, busquen en internet o vean cuando vayan a una librería qué es un escalímetro. Y por lo general en la obra se suele utilizar el escalímetro para también, si tenemos un plano de replanteo que está en escala 1 en 50, medimos con el escalímetro y ya sabemos que, no sé, el local ese tiene 3 metros o tiene 6 metros o 5 o lo que fuere. Entonces, tengan en cuenta, vuelvo a repetir para que quede más claro en forma resumida. Por lo general los planos que trabajamos van a ser generales de una vivienda en escala 1 en 100 o en escala 1 en 50. La planta de techos, por tener poca información, se suele hacer en escala 1 en 200. En un plano municipal está lo que se denomina la silueta de balances, silueta de superficies y balance de metros cuadrados, que es simplemente para pagar los derechos de construcción, hay que medir cuántos son los metros cuadrados construidos de una vivienda. Entonces, en esa silueta de superficies, también se suele dibujar en escala 1:200 un plano de replanteo, que después vamos a ver qué implica replantear más adelante, que es la acción de llevar del plano a la obra, ¿sí? Replantear una obra para poder definir en obra las dimensiones y poder ejecutarlas. Caso contrario es el relevamiento, que es la acción de llevar de la obra al plano, es decir, relevar lo existente. Se suelen dibujar los planos de replanteo en escala 1 en 50 y algún que otro plano de detalle en escala 1 en 20 o 1 en 10. ¿Se entendió entonces lo de escala? Sí, profe. Sí, sí. Después cuando veamos más Sí. ejemplos o cuando sigamos con la parte de códigos de edificación o la parte de planos, vamos a retomar estos temas. O inclusive en el trabajo práctico van a retomar el tema porque van a tener que dibujar un plano y bueno, el mismo va a tener que estar referido a una cierta escala. Bien, pasamos a letras. ¿Sí? ¿Y cómo introduzco la parte de letras? Bueno, con lo que nos dice el arquitecto Eduardo Sacristes, que dice lo siguiente, lo voy a leer. Para hacer una letra discreta, solo basta con trazar 2 líneas paralelas y dibujar. Cada letra tratando de que los palos de las letras vayan de línea a línea y que las curvas sean tangentes. Vean que, por lo general, en la letra técnica hay que tener unas líneas auxiliares, que son estas dos que están acá, y esas líneas auxiliares me van a determinar la altura máxima a la cual tengo que escribir. Y esto está dado para dibujo técnico a mano alzada, que seguramente ustedes tengan que practicar en el trabajo práctico, porque es importante que ustedes sepan dibujar a mano alzada. Es más, una recomendación que les hago es que agarren una hoja, acostúmbrense a dibujar o hacer los ejercicios de ingeniería en hojas en blanco y traten de escribir sin renglones y traten de que la letra le quede prolija y le quede derechita. ¿Sí? Esa es una forma de que ese borrador que ustedes hacen con cálculo, de un cálculo, sea prolijo. ¿Sí? Tengan en cuenta que hasta no hace muchos años, todo lo que nosotros, los planos o los cálculos que nosotros hacíamos, se tenía que hacer a mano y por lo tanto uno tiene que escribir en un lenguaje técnico acorde. Entonces, hoy en día quizás con el uso de los software de computación, con el uso del AutoCAD, esto se fue perdiendo, pero en la medida de lo posible,
Ustedes tienen que aprender a dibujar líneas, a trazar líneas rectas o líneas curvas en una hoja en blanco, a dibujar la letra derecha y prolija, a poder hacer un detalle constructivo de una obra, a poder hacer algún relevamiento. Ustedes tengan en cuenta que durante su ejercicio profesional van a tener que medir obras, si existentes, o medir en un terreno, y tienen que volcarlo a un plano. Entonces, ustedes tienen que volcarlo a un plano, a una hoja en blanco, y tienen que ser prolijos. Entonces, eso es algo que se gana con la experiencia y con la práctica. Aprender a dibujar un plano, aprender a dibujar bien una letra, y eso es algo que les recomiendo. Les recomiendo que agarren una hoja en blanco de una hoja de impresora y empiecen a hacer bosquejos. No se pueden decir, bueno, agarrar su dormitorio o agarrar la cocina o el comedor y dibujar los límites de la cocina, dibujar la puerta, la ventana, no sé, la mesita y las sillas, y eso dibujarlo en una cierta escala a mano alzada y en un papel blanco. Y haciendo referencias, van a ver que muchas veces ustedes trabajando en obra van a tener que definir algún que otro detalle constructivo, y eso lo van a tener que hacer a mano alzada para que el obrero que está trabajando sepa interpretar lo que ustedes dibujan, y sepa atenderlo y sepa construirlo. Entonces, esto es una recomendación que le hago a ustedes que están iniciando la carrera, es que aprendan a dibujar y aprendan a escribir en forma prolija. Al igual que otra recomendación que les hago es que aprendan a saber de las medidas de los elementos. Las medidas que, no sé, ustedes tienen que de a poco van a adquirir noción de las medidas, pero no viene a mal de que ustedes en su instancia inicial de su carrera midan todo lo que puedan. Que agarran un metro que tengan de sus padres, o vayan a la ferretería y cómprense en un metro, y tengan siempre un metro en la mochila para poder empezar a ver, bueno, qué dimensiones tienen. ¿Qué dimensiones tiene una puerta? ¿Qué dimensiones tiene una ventana? ¿Qué dimensiones tiene una mesa, una silla, la mesada? ¿Qué dimensiones tiene el baño? Si el baño de sus casas, con las dimensiones que tiene, es cómodo, o no sé, qué dimensiones tiene la calle o lo que fuere. Acá Osvaldo Pérez habla sobre el código de edificación. Sí, Osvaldo, el código de edificación es una normativa que tenemos que cumplir para tener dimensiones mínimas de edificios. Pero yo le estoy diciendo un concepto más amplio, y es que ustedes tienen que ir aprendiendo de las medidas de las cosas. Por eso les recomiendo que midan con un metro, porque el código de edificación no te va a decir las medidas de una mesa, por ejemplo. ¿Se entiende? Me apareció conexión inestable, no sé si se cortó. No, Sí, profe, 30 está segundos, bien. pero está todo bien. Bueno, continuemos entonces. Acá lo que hice fue copiarle lo que dice la norma IRA. Bueno, la norma IRA les va a definir una tipología de letra mayúscula vertical, letra mayúscula inclinada. También permite dibujarla o inclinada unos 10-15 grados, o vertical, letra minúscula, imprenta, digamos, vertical y letra minúscula, imprenta inclinada, ¿sí? Y esto se hace mediante plantillas milimetradas, que son estas que vemos acá atrás, que son denominadas, por ejemplo, cartillas de caligrafía. Entonces, una cartilla de caligrafía o un cuadernillo de caligrafía sirve para practicar la letra técnica en función a cómo lo define la norma IRAM. Esto es muy similar a cuando ustedes inician la primaria y en donde empiezan a aprender el abecedario con las letras, en donde tienen que dibujar, donde aprenden a escribir. Bueno, en la primaria aprenden a escribir
normalmente, quizás en la escuela técnica o en la facultad, aprenden a escribir en función a una caligrafía técnica. Y esto es importante que ustedes lo sepan identificar, por más allá de que hoy en día todo se resuelve por computadora o por dibujo o diseño asistido por computadora. No voy a hablar más de las letras, vamos a hablar de la cota. ¿Y qué es la cota? Primero voy a leer lo que dice acá, después voy a pasar a los ejemplos. La cota es una expresión numérica, es el del valor de una medida. Es decir, que la cota indica la medida de lo que estamos midiendo. Y la cota tiene, por ejemplo, está compuesta por línea de cota y línea de referencia. Ahora vamos a ver cuál es cada una. Y la unidad de medida, por lo general, en obras civiles, es el metro. ¿Sí? Si ustedes trabajan para realizar piezas mecánicas o en el sector industrial, la unidad de medida corriente es el milímetro. Y todo se dibuja en milímetros y todo se dibuja, no se le pone a la cota la unidad, sino que ya está entendido o está aclarado en el rótulo del plano que todas las medidas son o en milímetros o en metros. Obviamente, si ustedes van a otro país que tienen otro sistema de unidades, tienen que saber referenciarla. Por ejemplo, en el sistema imperial o en Estados Unidos o en Reino Unido, la unidad es el pie y la pulgada. Entonces son distintos sistemas de unidades de longitud. Acá podemos apreciar la cota. Esto que está acá es la línea de cota. Estas son las líneas auxiliares o líneas de referencia. Y vean que la cota me marca la medida de un local, la medida de lo que estoy queriendo medir, y se puede identificar en sus bordes o sus extremos por una línea a 45 grados, una flechita con punta angosta, una flechita con punta más gruesa. Esto vendrían a ser lo que les estoy marcando, estilos de línea de cota y estilos de flechas o punteras de cota. Puede ser un redondito, digamos, puede ser de distintas formas. Y vean lo siguiente, acá en este caso vemos que muchas veces, si yo quiero acotar algo muy chiquitito, puede ser que el número y las líneas o las punteras de la cota o las flechas de la cota no me entren en el espacio como corresponde, como es esto que está acá. Entonces empiezan a aparecer afuera o empiezan a faltar algunas cuestiones. Bueno, esta salvedad lo da la norma y esta otra salvedad también. Es más, en este caso, lo que estoy acotando es la parte interior. Pero como no me entra el texto, en la parte interior lo coloco al costadito. ¿Sí se entiende? Lo acoto en la parte interior. Y respecto a las distintas tipologías de cota, vamos a verlo con el transcurso de las clases, pueden ser totales, parciales, acumuladas o progresivas, de replanteo, de nivel o demás. Sí, acá podemos ver cómo tenemos una planta. Acá vemos una planta de un edificio y está acotado. Está acotado de tal forma de poder identificar que identificamos las medidas de los locales, identificamos los espesores de muro, identificamos algún que otro espesor de pasillo y medidas exteriores, medidas de ventanas o demás. Por lo general, en un plano en planta, ¿sí? Lo que se suele hacer es identificar las medidas de los locales, las medidas interiores de los locales y los espesores de los muros o paredes. Entonces vean lo siguiente, acá tenemos, nosotros si trazamos una línea imaginaria acá tenemos distintas cotas, la cota de este local, la cota de este muro, la cota de este otro local y la cota de este otro muro. ¿Sí?
Y es más, vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar esta planta que tenemos acá y vamos a definir que es una planta baja. Una planta baja de una vivienda. Esto es más fácil escribirlo en el pizarrón. Y podemos identificar que el acceso de la planta baja es desde este lado. Vamos a decir que esto va a estar enmarcado en un terreno. Este va a ser un eje medianero. Y acá vamos a dibujar otro eje medianero. Y acá otro eje medianero. Sepan disculpar que es muy difícil dibujar con el mouse. Y vamos a empezar a decir, bueno, este va a ser el hall de acceso a la planta baja, o al edificio, o a esta casa. Este es el estar comedor. Es más fácil escribir en cursiva. Esta es la cocina. Este es el baño. Y este es el dormitorio. Y este también es un dormitorio, ¿sí? Entonces después vamos a ver que por lo general lo que conviene siempre cuando se acota un plano, las cotas debieran de estar cercanas a las paredes y todas continuas, porque uno, por ejemplo, lo que no, para que esté ordenada la acotación, lo que no tiene que hacer es quizás acotar este local acá, después acotar esta pared acá, después acotar este otro local acá, después volver a acotar esta pared acá, sino que tiene que ser ordenado, ¿sí? En una línea que no me interfiera el local, acotar todo junto, alocar esta pared, este local, esta pared, este local, esta pared. ¿Se entiende cómo es esto? Esta me gusta un poco más, esta cota vertical, porque directamente es una línea que está ubicada en un extremo, que no molesta al dibujo, y que me acota las dimensiones de las paredes y las dimensiones de los locales. ¿Por qué trato de acotar en los bordes? Porque en el medio voy a colocar el nombre del local, puedo colocar la superficie del local, algún detalle de ese local, o alguna identificación más, el número del local, por ejemplo. Lo mismo en un baño, digamos. Acá lo que me está faltando, vean lo siguiente, en el siguiente baño me está faltando la acotación de esta pared. Y acá les hago una consulta, porque también depende mucho del dibujante. Si yo acoto esta pared, y esta pared es la misma a la de acá, ¿es necesario volver a acotar esta otra pared? ¿Qué opinan ustedes? No, para mí no. No. Para mí tampoco. No, porque es la misma cota. Y esta pared sí, sí, porque cambia. Y vean lo siguiente, quizás uno puede acotar acá o puede acotar acá, y esta cota que está acá, que mide este ancho de pasillo, lo puede pasar acá y directamente acotar todo junto. ¿Se entiende? Acota ancho de pasillo, acota ancho de pared, y acota el baño, digamos, el alto del baño, el ancho del baño. Al igual que, vean, si yo ya acoté la pared acá, ¿es necesario acotar la pared nuevamente acá? Digamos, en algunos casos conviene que haya redundancia de cotas, pero en otros casos no. Entonces, si yo ya acoté una pared, no es necesario volver a acotarla nuevamente. Por eso, vean lo siguiente. Acá arriba no está acotada la pared. ¿Por qué? Porque ya está acotada acá abajo. ¿Se entiende? ¿Y por qué acoto las medidas totales? Porque fácilmente puedo determinar las dimensiones totales de la superficie. Quizás acá lo que me faltó en este alero, ¿sí? Seguramente acá hay un alero, por eso hay una columnita ahí abajo, es lo siguiente. La línea punteada que me indica que hay un techito acá arriba. ¿Se entiende? ¿Qué es en este caso lo que no es necesario acotar? La ventana, las puertas. ¿Y por qué no es necesario acotarlas? Porque en otro plano o en una planilla de carpintería puedo determinar la ventana tipo 1 tiene dimensiones tal, tal y tal. No sé, es de 2 metros por 1 metro. Es una ventana del tipo corrediza. Los materiales son de aluminio, una ventana de aluminio.
dentro de las ventanas de aluminio pueden decir, bueno, pertenece la carpintería a la línea Herrera o a la línea Módena o, no sé, a alguna otra línea de carpinterías metálicas. En el caso de ser de madera, puede ser una ventana corrediza de marcos de madera, no sé, de madera de alguna tipología en particular, del tipo Viraró, Virapitá, lo que fuere. Los vidrios son de tal espesor. Les estoy diciendo características de la planilla de carpintería. Si las puertas son o de chapa o son puertas de madera, por lo general una puerta de chapa se suele definir el calibre de la chapa, y es una puerta doble de chapa calibre BWG 20, por ejemplo, o 18, inyectada con espuma de poliuretano en su interior, con herrajes o cerraduras de tal tipo. Bueno, son todas definiciones que están en la planilla. La mano de abrir de la puerta es izquierda o la mano de abrir de la puerta es derecha. Y bueno, son ejemplos por el cual les digo que las puertas y las ventanas en un plano de cotas, en un plano, digamos, general, no es necesario acotarlos. Después tenemos las cotas progresivas o acumuladas. Y vean lo siguiente, acá tenemos una línea de referencia, que es esta que estoy marcando acá, y lo que digo es que desde esta línea de referencia hasta el eje de esta mampostería hay 1.15 metros. Hasta el eje de esta otra mampostería hay 7.05 metros. ¿Sí? Es decir, que yo parto de una línea de referencia y voy marcando los ejes de carpinterías o de puertas y ventanas, los ejes de mampostería, y acá tengo una línea de referencia. Este es el caso típico de un plano de replanteo, que tengo cotas progresivas o acumuladas. Acá tengo otra línea de referencia y acá tengo las dimensiones o la distancia de las mamposterías al respecto de esas medidas de referencia. Más adelante vamos a ver y le vamos a decir, bueno, pero ¿por qué en un plano de replanteo o un plano de obra utilizo las cotas progresivas y no las cotas parciales? Y esto es porque, por ejemplo, para evitar una concatenación de errores que yo puedo tomar, porque si digo, bueno, yo voy a construir esta casa y mido 15 centímetros desde esta pared, después mido 3 metros, después mido 10 centímetros, después mido 1 metro, después mido 10 y así sucesivamente, y voy considerando las cotas parciales, puede ser que el operario haya medido en vez de 3 metros, 3,01, 3,02 y empezó a acumular errores y los fue trasladando, ¿sí? Y de repente llegamos a este local y en vez de tener 4 metros tiene 3,50. Entonces ahí es donde decimos, bueno, pero ¿qué pasó con las mediciones que hicimos en la obra? Y resulta que por utilizar cotas parcializadas fuimos acumulando errores. En cambio, si usamos una línea de referencia que es inamovible en la obra y decimos de acá hasta los 3 metros hacemos la pared y después a los 5 metros hacemos la otra pared, bueno, ahí evitamos de tener errores respecto a las dimensiones. Y después la dimensión del local va a ser la diferencia entre las dos cotas progresivas y tiene que coincidir con el plano de cotas parciales. Si esto después vamos a volver, por lo pronto sepan la definición de esta tipología de cota. Las cotas de nivel, lo que me indican son los niveles en alzado o en altura. Vean, este es el nivel 00, esto está a más 60 centímetros, esto está a más 1,50 m, esto está a más 3,45. Entonces, ¿qué me dice la cota de nivel? Que desde este punto hacia arriba hay 3,45 m respecto del 00. Entonces, por lo general se suele... Una consulta. Sí. Las cotas que usemos para los planos tienen que ser específicamente las que está mostrando las de IRAM o podemos usar cualquier otro tipo de cota que conozcamos nosotros. No, la que ustedes quieran.
Listo, gracias. Sí, vean que son muy esquemáticos estos planos y que sirven para esta clase introductoria. Y vean lo siguiente, en este caso, esta cota y esta otra cota que está acá, están marcando la cota de nivel del cielo raso, ¿sí? Entonces también puede marcar esos niveles, ¿sí? Vean que son niveles. Después de cota niveles pasamos a símbolos. Entonces, dentro de los símbolos que se utilizan para planos de construcción de edificios, primero vamos a identificar a los colores. Los colores pueden ser el negro, el amarillo, el rojo o vermellón. Y básicamente el color negro nos sirve para representar una construcción existente. El amarillo, una construcción que se va a demoler. Y el rojo o vermellón, una construcción nueva. Obviamente, si ustedes, después cuando veamos desagües o las instalaciones sanitarias de un edificio, vamos a identificar otros colores, como ser, por ejemplo, en instalaciones de agua fría, agua caliente y instalaciones cloacales y pluviales, bueno, el rojo va a ser para el agua caliente, pero va a ser un color rojo en particular, ¿sí? Que lo vamos a denominar carmín. Después tenemos para el azul, para el agua fría. Después tenemos para el sistema cloacal primario el color vermellón. Después tenemos para el sistema cloacal secundario el color siena, que es una suerte de marroncito. Después tenemos para las ventilaciones el color verde. En instalaciones eléctricas, el color verde es para la puesta a tierra. Las cañerías pueden ser de distintos colores, pueden ser negras o rojas o lo que fuere. Y así identificamos distintos colores. Siempre es recomendable tener unas referencias vinculadas a los colores y decir, aclarar a qué corresponde cada color. Pero bueno, acá se los indico. Ahora vamos a hablar de los elementos y distintos símbolos que son para un edificio. Por ejemplo, un vano que es una... ¿Qué vendría a ser un vano? Por ejemplo, ustedes tienen una vivienda y de repente decidieron que entre la cocina y el comedor no colocar una puerta, sino dejar el vano, dejar el agujero en la pared para poder, para que la cocina y el comedor estén conectadas. Bueno, ese agujero en la pared se denomina vano y el vano puede corresponderse al tamaño o las dimensiones de una puerta o una ventana y se representa con línea de trazo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entre estas dos paredes voy a tener, ¿qué? Un vano. Porque no va a llegar hasta arriba de todo. Por lo general, si dibujo la pared, el vano puede ser este que está acá. Esto que voy a marcar acá es el vano, es decir, que es un vacío que existe en una pared para comunicar dos locales contiguos. Después la puerta se representa por una línea a 45 o 90 grados respecto al muro, y el movimiento de la puerta, el barrido de la puerta, se simboliza con un arco. Obviamente acá está el ejemplo de 45, pero uno puede dibujar a 90 grados respecto al muro, la puerta y el círculo de barrido de la puerta. ¿Se entiende? Entonces, esto me va a identificar en un plano una puerta. Entonces tengo una puerta que puede estar al filo exterior, puede estar a filo interior, puede estar a media pared. Obviamente que mientras mayor es la escala del plano, mayor detalle va a tener la puerta. Y es más, mientras más detalles se empiezan a ver algunas características como ser el marco de la puerta, el herraje de la puerta y demás. ¿Sí?
Pero en escala 1 en 100, con el simple hecho de dibujar una línea gruesa que indica la puerta, y también me indica el sentido de giro de la puerta, y una línea fina, que en este caso me va a simbolizar este arco de círculo, el movimiento de giro de la puerta. Vamos a continuar. Una puerta giratoria se identifica de esta forma. Estas son reglas de convenciones de dibujo técnico para poder identificar una puerta, una ventana, un vano, una puerta corrediza, una puerta de vaivén. La puerta de vaivén, ¿cuál es? Es aquella puerta que tiene una bisagra doble y puede girar o hacia la izquierda, o hacia adentro, o hacia afuera, o hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Se entiende? Puerta giratoria, puerta de vaivén. Una puerta corrediza es aquella que circula por una guía superior o inferior, es decir, que es corrediza, que es esta que está acá. Esta es una puerta corrediza. Sí, esta es una corrediza de un solo tramo, esto es una corrediza de 2 tramos. Son corredizas exteriores, puede ser corrediza interior y oculta en el muro, como ser, por ejemplo, en un baño. Se suele colocar una puerta corrediza interior cuando, por ejemplo, tenemos una dimensión del baño tan chiquita que hace que el barrido de la puerta no me permita tener todos los artefactos sanitarios en el interior del baño. Entonces, bueno, coloco una puerta corrediza en un baño que tenga dimensiones reducidas. Acá tenemos... Profe, una pregunta. Sí. Las paredes que contienen a las puertas, ¿por qué siempre están como pintaditas, con puntitos? Y porque son paredes macizas, Entonces, por eso se la suele pintar o dibujar con distintas... Porque si no estuvieran... Vos fíjate que la ventana no tiene, digamos, ningún dibujo, ningún grafismo, pero en cambio las paredes sí. ¿Se entiende? Profe, disculpe. A mí, por ejemplo, siempre en el colegio y demás me habían comentado que en esos dibujos, aparte porque se está viendo en corte la pared y el antepecho que se ve por debajo de la ventana está en vista, por eso no tiene el grafismo. Podría ser por eso, ¿no? También. Y sí, porque la pared está en... A ver, volvemos a recapitular el mismo. Por lo general, ¿sí? Vos cuando cortás el edificio, ¿sí? En las paredes lo solés dibujar porque tenés pared maciza en su interior. En cambio, en el lugar donde está la ventana, no. Entonces, por eso lo solés dibujar a la pared, con algún grafismo. Pero eso es para una tipología de planos, porque, por ejemplo, en un plano de replanteo, identificás a la pared con un mayor grosor y no lo dibujás, porque empezarías a sobrecargar mucho el plano. Y lo más importante de un plano de replanteo, por ejemplo, es determinar las cotas, que las cotas se vean bien, se interpreten bien para poder construirlo. En cambio, en ese caso, no se suelen sombrear los muros. En cambio, en planos del tipo municipal, en planos que se dibujan en escala 1 en 100, en donde solamente tenés las dimensiones de los locales y las paredes, ahí sí dibujás los muros y lo dibujás con color rojo si es para construirse, con color amarillo si es para demolerse, y si tenés una ventana lo dejás en color blanco, digamos, por así decirlo. ¿Se entiende? No sé al chico que lo dijo al principio y al segundo que también aclaró de que en muro lleno pintado y en ventana vacío. Sí, sí, profe, quedó claro. Sí, profe, perfecto.
Bien. Bueno, en lo de las ventanas se entiende un poco cómo es el grafismo. Acá tratamos de identificar la hoja de la ventana. Y la hoja de la ventana puede ser interior, exterior o en la mitad. Por lo general está en la mitad. Cuando es interior o exterior es cuando tenemos ventanas en paredes grandes o en paredes de mucho espesor, como ser 30 centímetros, 45 centímetros, en construcciones un poco más antiguas, en donde, por ejemplo, se realizan las ventanas, tienen que sí o sí estar a un filo de la pared porque la misma presenta un espesor considerable. Y bueno, acá tenemos simbolizada la reja. También son ejemplos de simbología de elementos de la construcción de edificios, al igual que después vamos a ver de artefactos, pero esto no implica que ustedes, con el transcurrir de los años y de su profesión, vayan viendo que cada uno tiene una forma de dibujar que, no sé, que va a estar dado por el gusto de cada uno de ustedes. En la medida que se entienda, todo es válido. Y que quizás uno puede hacer de forma más sofisticada esta ventana y colocarle los marquitos de la ventana, ¿sí? Y empezar a colocarle algún detalle más de la hoja o algún otro elemento que sirva para poder identificar que eso es en realidad una ventana. Obviamente, las ventanas no se suelen dibujar, no se suelen colorear, digamos, sino que quedan vacías. Profe, disculpe. ¿Sí? Lo que suele pasar en realidad es que tenés una ventana en AutoCAD y copiar y pegar. Sí, sí, Eso vos es lo tenés que un suele bloque. pasar. Sí, Tenés sí. un bloque de una ventana o un bloque de una puerta que vos lo ajustás. El bloque está dibujado en AutoCAD, te permite dibujar en escala 1 en 1 y vos le vas poniendo el bloque que vos considerás según la escala de impresión que vas a tener al final. Obviamente el bloque de una ventana para una escala grande tiene un montón de elementos, de detalles. Es más, tiene hasta el conformado del marco, en el caso de ser de chapa o de aluminio o de lo que fuere. Y eso en una escala 1 en 100, lo que te va a hacer es empastar el dibujo. Entonces se suele hacer algo simplificado como esto que estoy mostrando acá. Acá tenemos un umbral o un antepecho, que básicamente un umbral vendría a ser un elemento, ¿sí?, que me sirve para, digamos, para cuando tengo dos niveles o cuando tengo dos locales que tienen el piso a distinto nivel, bueno, en la puerta le dibujo, le coloco un umbral. El umbral puede ser de distinto material, al del piso puede ser de granito, o puede ser de algún mármol, o puede ser inclusive un umbral de la entrada de una casa, que es ese pequeño escalón que se tiene cuando uno ingresa a una casa, que sirve para salvar la diferencia entre el nivel de piso terminado interior de la vivienda y el nivel de piso terminado del exterior, digamos. El antepecho vendría a ser, esto se denomina antepecho o alféizar, vendría a ser cuando una ventana es más angosta que la pared, si el marco no ocupa todo el ancho o el espesor de la pared, bueno, hay que hacer un antepecho. Y el antepecho, voy a dibujarlo en corte, esta es la pared inferior, esta es la ventana, y esta es la pared superior, si esto es en corte, este es el piso, este es el nivel. Bueno, el antepecho vendría a ser, digamos, esta terminación que se le dibuja a la ventana, de tal manera que cuando caiga la lluvia exterior, este es el exterior y este es el interior, cuando caiga la lluvia exterior, cae y es escurrida por el antepecho. La parte superior de las carpinterías, de las puertas y ventanas, se denominan dinteles. También les dejo. Profe, una consulta. Sí. El umbral que viene a marcar ese desnivel
en las puertas, en las conexiones. ¿Qué viene a ser como un escaloncito? Es el escaloncito, sí. Ah, Es el escaloncito que puede estar materializado por un pedazo de mármol, digamos que esté debajo de la puerta, o un granito, o una cerámica, o ese escaloncito que me va a permitir diferenciar los dos niveles. En el interior de los locales, si nosotros vamos al mayor tecnicismo, y eso tiene que ver con técnicas constructivas, podemos colocarle cuando tenemos pisos a igual nivel y de distinto material, lo que se suele colocar es una solia. Una solia que vendría a ser en la zona de las puertas o vanos, también, que puede ser metálica o puede ser plástica o puede ser también esta baldosita de granito, pero para diferenciar distintos pisos en un mismo nivel. Por ejemplo, el piso de un comedor puede ser de cerámica o de porcelanato, y el piso interior de un dormitorio de madera, un piso de madera, de parquet, plastificado, lo que fuere, piso flotante. Y bueno, en la zona del vano o de la puerta se coloca un umbral si está a distinto nivel, o una solia si está a mismo nivel. ¿Se entendió? sí, sí, profe. Bueno, después tenemos otros elementos como ser ascensores o conductos. Este es un caso de un conducto. Este es el caso de un aire y luz, cuando se deja un vacío en el exterior de una edificación, es con estas dos líneas continuas. Esto que está acá es un conducto, y así sucesivamente. La claraboya, que vendría a ser, digamos, un elemento para tener iluminación y ventilación natural desde el techo de un local, se dibuja en línea punteada como la que estamos acá. La escalera, acá podemos ver un grafismo de una escalera en planta. Esto lo vamos a retomar cuando veamos bien la parte del código de edificación, pero por lo general lo que se suele hacer es, la escalera se corta y se dibuja la primera parte a línea llena y la segunda parte a línea punteada. Y eso es porque cuando nosotros hacemos un corte para definir una planta de un edificio, un tajo de una casa, obviamente voy a tener una parte que esté por encima de mi línea de corte y la parte que esté por debajo. La parte que esté por debajo, la primera parte, va en línea de lleno, y la parte en línea punteada o de trazo va en la parte superior. Obviamente en la escalera se marca la línea media de la huella y la flecha, el sentido de ascenso de la escalera. Acá tenemos cómo se dibuja una rampa, también se los dejo con una flecha indicando la línea central, el sentido de la subida y la pendiente. Un ascensor o un montacarga, acá vemos un ejemplito. Y los techos. Los techos, en este caso es un techo inclinado, ¿sí? Una cubierta a distintas aguas, en donde se indica el sentido de escurrimiento de los techos y la pendiente, ¿sí? Sentido de escurrimiento y pendiente. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Más que nada les consulto porque, más que nada por si me llego a quedar sin internet y no me doy cuenta, bueno, más que nada para no hablar solo. El 23%, profe, ¿qué quiere decir? Es la pendiente del techo. Si la pendiente es, vamos a hacer un corte, este es el techo, perdón, esta es la vivienda. Entonces, esta pendiente que se mide en horizontal y en vertical es, por ejemplo, el 23% me dice, por cada un metro en horizontal, subo 0,23. ¿Se entiende? Ese es el 23%.
Y bueno, después tenemos elementos sanitarios, como ser la bañera, el inodoro, la pileta, la ducha, el bidet. Estos son también elementos sanitarios que cuando veamos la parte de instalaciones sanitarias vamos a retomarlo. Bueno, cómo son los grafismos para poder identificar elementos sanitarios. En el caso de mobiliarios también, acá podemos observar la heladera, la cama, la silla, la mesa, cómo se dibuja en un plano, ¿sí? Todas estas son simbologías para planos de edificios. Y bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. A ver.